En abril del 82 recobraron nuestras Malvinas. Un puñado de hombres lo logró, con valor, honor y amor a la patria. Allí dejaron sus vidas por nuestra tierra querida. Soldados, guerreros, gurises de esta bendita Argentina. Con fusil antiaéreo y avión defendieron aquel trozo de nación. 649 cumplieron su juramento. Bienvenidos a La Hora de la Verdad 1982, en un programa especial, pero vamos a comenzar. Todos hablan del 1 de mayo, el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea y las acciones bélicas, pero antes, el día 30 de abril de 1982, sucedió un hecho que muchos lo discuten como que no fue cierto, pero nosotros sabemos que fue cierto, que fue el derribo del helicóptero en Caleta Olivia. Lo tenemos al teniente coronel Horacio Marengo, que le damos la bienvenida. Él fue parte de la agrupación Comodoro Rivadavia. Buenas tardes, soy el teniente coronel, como ha dicho Daniel, retirado del ejército argentino, Horacio Domingo Marengo, que en 1982 fui integrante de la agrupación Comodoro Rivadavia, que tuvo la misión de defender el litoral marítimo argentino, siendo parte constitutiva del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur en su zona continental desde el 7 de abril del año 82 hasta el 14 de junio de ese año. Por entonces, yo tenía el grado de capitán con la aptitud especial de inteligencia y ocupé el cargo de G2 Inteligencia en el Estado Mayor de la referida agrupación Comodoro Rivadavia, con su puesto comando, su asiento, en el cuartel del Liceo Militar General Roca. Debo aclarar que el Liceo Militar General Roca, antes del 2 de abril, había cambiado ya su naturaleza de instituto militar para la formación de cadetes. En efecto, el 23 de marzo del año 1982, el Comando de Institutos Militares, en Campo de Mayo, ordenó la asignación del Liceo Militar General Roca al comando del 5º Cuerpo de Ejército, con asiento en Bahía Blanca, a fin de cumplimentar las exigencias que surjan del planeamiento del marco regional. Esto no lo conocimos hasta el día 2 de abril del año 82, cuando ya se habían recuperado transitoriamente las Islas Malvinas Argentinas. Hasta ese momento había sido estrictamente secreto y se mantuvo como tal hasta el resultado de la recuperación de las Islas Malvinas. A partir de ese momento, del día 7 de abril, el Liceo Militar siguió con los 7 prisioneros militares británicos que se encontraban en el lugar de reunión de prisioneros dentro del instituto, hasta el día 16 de abril, que fueron remitidos vía diplomática a la República Oriental del Uruguay.
El día 29 de abril del año 82, un día como hoy, el comandante de la agrupación, coronel Clodoveo Miguel Ángel Arévalo, me entregó un mensaje cifrado para que lo transcribiera en claro. Realizada mi tarea, se lo presenté en persona al comandante de la agrupación y era una orden del comandante del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, con supuesto comando en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en el cuartel del comando de la Brigada 9 de Infantería, que también había cambiado su naturaleza de paz a un elemento de combate. En esa orden, valga la redundancia, le ordenaba al coronel Arévalo que debía realizar operaciones de combate para controlar una estancia al norte de la provincia de Santa Cruz, sobre la costa marítima y al sudeste de la ciudad de Caleta Olivia, expresando que se habían detectado la presencia de comandos especiales británicos con la presunta misión de afectar las vías de comunicaciones y objetivos esenciales en la zona continental, como lo eran la Ruta 3, por donde se manejaban todo el apoyo logístico de norte a sur, y los objetivos de los conductos o ductos de petróleo desde Caleta Olivia y Pico Truncado. A partir de ese momento, el coronel Arévalo ordenó el apresto de personal y medios de la agrupación para la ejecución de la operación ordenada. Se contaría para ello con el refuerzo de la Compañía de Ingenieros 3 de la Brigada de Infantería 3, que había bajado desde el norte, para ejecutar la operación terrestre de cerco, rastrillaje y control del objetivo, que era la estancia La Floradora, propiedad de ciudadanos ingleses. En ese lugar se suponía que las fuerzas especiales británicas, buzos tácticos, se habían refugiado a la espera de la oportunidad para ejecutar sus operaciones dentro de la zona de responsabilidad de la agrupación Comodoro Rivadavia. Así fue que el coronel Arévalo determinó dos fases: una fase de aproximación y ocupación de una base de combate en Caleta Olivia para ese mismo día, 29 de abril, cosa que ocurrió ya entrada la noche, si bien eran las 9 de la noche, pero allá para esa época, a las 5:30 de la tarde ya no había luz solar, y se estableció base de combate en la unidad regional policial número 1 de la provincia de Santa Cruz. La fase 2 sería la ejecución de la operación de combate propiamente dicho el día 30 de abril con las primeras luces de la mañana. Así fue que alrededor de las 2 de la mañana
el señor coronel Arévalo nos convocó a su despacho improvisado en la comisaría para imponerlo su orden de operaciones. Y así fue que en la mañana del 30 de abril despegamos primero el helicóptero número 1, donde iba el coronel Arévalo, y luego el segundo helicóptero a cargo militarmente del teniente coronel Horacio Fernández Suárez, y nos movilizamos oficiales, suboficiales y soldados de la compañía de reserva 185, que vale la pena aclarar que esa compañía en tiempo de paz era la compañía Comando y Servicios del Liceo Militar General Roca. Lo destaco porque es necesario para aquellos que no lo saben o no lo quieran reconocer, que los elementos de paz a partir del día 7 de abril del 82 cambiaron su naturaleza y pasaron a ser elementos de combate, aunque ocuparan el mismo cuartel de tiempo de paz. Sigo. Ya por la mañana partimos en los 2 helicópteros en busca de los comandos infiltrados en la zona. El movimiento con ambos helicópteros, si bien era el puesto adelantado, era el puesto adelantado del comando de la agrupación, también teníamos la misión de que eventualmente comportarnos como elementos de apoyo de fuego desde el aire. Para ello, los mecánicos de aeronave que acompañaban a los pilotos estaban preparados para desempeñarse como artilleros a ambos lados de cada puerta de la aeronave. Eran helicópteros UH-1H Bell. A poco de andar y empleando la ruta nacional número 3 como referencia, una densa nube, una densa niebla comenzó a entrar al continente desde el mar que teníamos a nuestra izquierda en el sentido de marcha hacia el sur. En un momento dado, el teniente coronel Fernández Suárez le ordenó al piloto perforar la niebla hasta salir por sobre las nubes, cosa que así se hizo, y de repente nos encontramos navegando sobre un piso de nubes blancas iluminadas por el sol que ya se podía percibir. Luego de una maniobra de aproximadamente 6 kilómetros de adentrarnos en el mar, descendimos y entre la niebla y el agua recuperamos la costa y aterrizamos a la espera de órdenes o de señales, porque íbamos con las comunicaciones en silencio de radio por seguridad y solamente podría romperse ese silencio de radio al ser iniciado por parte del coronel Arévalo, que era quien iba a dar la orden de la apertura de las comunicaciones. Pasó el tiempo, no tuvimos informaciones sobre el primer helicóptero, por lo cual cambiamos de ubicación nuestro emplazamiento, adentrándonos más aún dentro del
continente, y en forma infructuosa no pudimos conectarnos vía comunicaciones. Por lo tanto, siendo ya más de las 11 de la mañana, el teniente coronel Fernández Suárez ordenó regresar a la base de combate, a la unidad policial número 1, y allí nos percatamos de que el helicóptero había caído al filo de la costa del mar, en zona de restingas, o sea, las rocas superficiales del mar, habiendo fallecido todos los ocupantes de la aeronave. Posteriormente, se los dio por muerto en combate en documentos oficiales y reconocidos como héroes muertos en acción de combate. Los nombro para recordarlos: coronel Clodoveo Miguel Ángel Arévalo, teniente primero Roberto Remy Sosa y los soldados Marcelo Gustavo Cini, Jesús Artemio Marcial, Oscar Calixto Millapi, Daniel Alberto Palavecino y Fernando Luis Cieres. Todos ellos fueron ascendidos al grado inmediato superior post-mortem con los debidos beneficios sociales y pensiones correspondientes a sus deudos. Hoy los recordamos en esta fecha, 29 de abril de 2025, donde, coincidiendo con este hecho, el periódico digital Jornal de Comodoro Rivadavia expone abundante información al respecto de todos los hechos acontecidos en aquellos tiempos de 1982, donde en el territorio argentino y en la zona de combate continental se produjeron más de 20 incidentes con tropas británicas. ¿Lo del periódico El Jornal es de actualidad o es un documento decir, no escuché bien si era hecho ahora con respecto al 2025? Sí, exactamente, con fecha de hoy, con informaciones basadas en Infobae, según lo aclara el periódico digital. Bueno, sí, porque acá también, a ver, yo lamentablemente tengo parte de la información desclasificada dentro del teléfono y que estoy usando para operar acá. Correcto. El tema es así, de que este payaso que estaba al frente, ¿cómo es que se llama? Bendini, Sí. payaso Bendini, declara en una resolución interna del ejército, donde hacen separación por muertos de enfermedad, muertos, bla, 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 donde tenemos en cuenta que hay una ley 24950 que declara a los héroes caídos en continente como héroes nacionales, con todo lo que corresponde, pasando, es decir, me está pasando lo mismo y que le estuve hablando con Daniel, está pasando exactamente lo mismo, pero ¿qué es lo que tenemos? Que si hay una ley 24950, con el relato que usted tiene hecho, esa ley 24950 más
si no estoy equivocado, dice que el 15 de marzo del 83 el Poder Ejecutivo Nacional emitió un decreto 577 por el cual se otorga post-mortem al coronel Arévalo y el personal militar la medalla de la Nación Argentina al muerto en combate. Sí, ¿Es así? Bien. es así. Sí, sí. Bien. Ahora, yo no lo quiero sacar del ámbito de situación bélica, pero lamentablemente este es un tema que si la gente no está bien informada, usted sabe muy bien cómo operan los monjes negros respecto a esto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, Bien. Si esto ocurrió donde Richard Hawkins, comando que estuvo operando en Río Grande, que fue luego derivado hacia Chile, todos sabemos la historia, lo tengo de contacto, y Richard Hawkins hizo un video explicando perfectamente, porque ellos después de 30 años podían hablar, no el libro del Ministerio de Defensa inglés, que lo tiene por 72 años. Y él dijo perfectamente que, aparte de que yo encontré la información del suministro bélico a la isla de Ascensión, desesperadamente pedido por Gran Bretaña, de un determinado tipo de misil de lanzamiento portátil, no era el Blue Pipe, Richard Hawkins aclara que el helicóptero sufrió las consecuencias de la utilización del nuevo misil Stinger, Stinger. que fue lanzado desde el submarino Onyx a unos kilómetros de la costa. Y que el efecto de este misil, que era mucho más moderno, eficaz y destructivo, fue parte de haber logrado una destrucción tan masiva de la estructura, porque yo he visto muchos accidentes filmados de los Bell, caídos por desperfectos mecánicos, caídos por distintas circunstancias, pero he visto, por ejemplo, en un caso determinado, un Chinook que fue atacado con un misil en la guerra de Afganistán, con un misil portátil, ese misil a un Chinook, que es el doble o el triple de un Bell, doble motor, mucho más estructurado, lo despedaza. Por lo tanto, acá la situación es que esto que han puesto como una resolución interna, vamos a tener en cuenta que una resolución interna de un ministerio no pasa por arriba de lo que acredita, primero, un decreto presidencial y después una ley que avala la condición de quienes cayeron en el continente. Sí. Bueno, toda esta situación en la cual yo hasta tuve entrevistado a un muchacho cuando hacía radio en Paraná, que Daniel conoce, que le he pasado el video, como también una de las enfermeras que fue reconocida, que estuvo en Comodoro Rivadavia, el efecto que se habla, que estaría bueno, si usted tiene el conocimiento, es que aparte de encontrar destruido el helicóptero en un radio de 300 metros, dice el documento, lo que llama la atención es la condición de los cuerpos y que en muchos casos los cuerpos no tenían ropa. Bueno, yo puedo dar fe porque lamentablemente estuve con mi gente juntando los cuerpos en el mar, en el agua. Sí, es así. Las palas del helicóptero estaban a 300 metros del lugar de caída de la nave. La nave estaba destrozada fundamentalmente en la parte de atrás y los cuerpos se presentaban en forma muy extraña porque nunca vi algo así. No me cae bien expresarlo o hablar, pero bueno,
todo sea por la verdad, había cuerpos que estaban como si no tuvieran huesos, o sea, chatos. La mayoría mutilados en sus extremidades y y sin cabeza, o sea, el tórax solamente, excepto, excepto el cuerpo del teniente primero Remy Sosa, que entiendo que debe haber ido seguramente en una de las puertas de la nave, asomado, y fue expulsado hacia el exterior y se encontraba con el uniforme puesto. Los demás, todos desnudos. ¿A qué consideras que pudo haber sido ese tipo de situación, ¿no? Que se encuentran los cuerpos sin indumentaria? Y puede ser por la onda expansiva y la alta temperatura. Desde mi ignorancia lo digo, ¿no? Suponiendo alta temperatura, onda expansiva. ¿Y por qué el ejército hasta el día de hoy oculta información y no se ha dado a conocer la verdad? ¿Qué lo No, puede comprometer? es que nunca se dio a conocer el informe de la Comisión Investigadora de Accidentes Aéreos de Aviación perteneciente a Aviación de Ejército Militar, obvio. Pero en esa circunstancia, reconocer la presencia, lo sabemos por otros casos. Acabo de decir recién que hay más de 20 incidentes con presencia de enemigo británico. Reconocer la presencia de los británicos en el continente sería variar en principio la apreciación inicial que tuvieron los mandos militares, lo cual es una cuestión de egoísmo, amor propio, pongámosle cualquier nombre subjetivo en eso. Por otro lado, sería reconocer la participación de todos los integrantes que estuvieron desplegados, como digo yo, hay que hablar técnicamente con la terminología militar, estuvieron empeñados y desplegados. No hay el concepto movilizado o trasladado, no cabe en las operaciones militares. El aerotransportado es un término específico de la gente que está en unidades que pueden ser aerotransportadas para ser lanzadas con paracaídas o transportada en aeronaves en la ejecución de una operación específica, como son los helicópteros. Acá siempre nos hemos manejado con la estructura de las bases legales vigentes durante el año 82, que es lo que siempre hago referencia, por lo cual todos tendrían que haber sido reconocidos veteranos de guerra. No por esa caterva de mamarrachos que se hicieron después de la guerra, tratando de acomodar las cosas para algunos sí, para otros no y demás cuestiones. Pero Marengo estaba diciendo que había despliegue de unidades, pero basándonos en las bases legales, a ver acá si yo estoy equivocado, acá dice defensa y seguridad, defensa civil y movilización. Buenos Aires, 22 de febrero del 68, ley 17649. Dice,
Las Fuerzas Armadas de Seguridad Interior, Política de Defensa Nacional, en el uso de las atribuciones conferidas en el artículo 5 del Estatuto de la Revolución Argentina, el presidente de la Nación Argentina sanciona y formula con fuerza de ley el plan de movilización y establece las bases jurídicas orgánicas funcionales fundamentales para el planeamiento y la ejecución de la movilización, que es el conjunto de medidas y procedimientos de los cuales se adopta el potencial de la nación con el objeto de satisfacer las exigencias de la seguridad nacional para el caso de guerra. Es decir, no es para entrar en controversia, simplemente digo, No, hay una Enrique, ley en la cual la unidad debe ser sacada del sí. Enrique, el tema movilización, y esa ley lo expresa muy bien, lo que pasa es que tenemos que ubicarnos en el propósito de la ley. La movilización se empleaba, al menos en esa época, que es lo que vamos a hablar, para las clases de la reserva. Para eso hay un departamento 6, movilización en el Estado Mayor General del Ejército, que cita, convoca las clases de la reserva, o sea, los soldados que ya hicieron el servicio militar obligatorio y pasaron a la reserva. ¿Me está siguiendo? Sí, eso lo tenía por el decreto 688 de la Junta Militar. Claro, pero en Malvinas no todos, o sea, puede haber habido movilizados, o sea, convocados desde la reserva como subtenientes egresados de los liceos militares, por ejemplo, que eran subtenientes de la reserva y los movilizaron, o sea, los convocaron, le dieron el uniforme, el grado y los empeñaron en algunos destinos, no sé si del TOAS o dónde, pero estuvieron movilizados. Lo que yo siempre digo, que los soldados que estaban cumpliendo el servicio militar obligatorio en el año 82 fueron interrumpidos en su servicio militar. Eso es lo que la esencia del concepto. El día 7 de abril dejaron de ser soldados conscriptos y pasaron a ser soldados combatientes porque participaron, fueron empeñados en elementos de combate, porque se acabó el cuartel de tiempos de paz, que en todo cuartel, cuando empezaba el año militar, se incorporaba la tropa nueva, o sea, los ciudadanos, reclutas, que ingresaban y comenzaban su periodo de instrucción individual. Luego, según el arma, si era infantería, artillería, ingeniero, pasaban a formar, a seguir su preparación hasta el momento de irse de baja. Los soldados que estaban incorporados no fueron movilizados no, fueron directamente empeñados en elementos de combate. Por ejemplo, los soldados de la Compañía Comando y Servicio del Liceo Militar General Roca, donde yo estaba, el 7 de abril dejaron de ser soldados de la Compañía Comando y Servicio y pasaron a ser soldados de la Compañía de Reserva 185. Es el claro ejemplo de lo que quiero decir. Sí, no, está bien. Yo, por ejemplo, en el caso mío estaba dado de baja y en el decreto dice que la convocatoria del cuadro de la reserva del cuadro no permanente. Es decir, entonces sí, ha sido movilizado por la Jefatura 6 bueno, del Estado Mayor nosotros, General. Claro, sí. Salimos de Paraná en avión el 4 de mayo, volamos el espacio aéreo ya del Teatro Operación Atlántico Sur, porque eso vamos a aclararlo también. Claro. Llegamos a Río Gallego y yo considero que ahí fue donde se hizo el despliegue. A ver, ustedes llegó la unidad,
Listo, nosotros quedamos en la Van Santa Cruz. Una parte Sí. dentro de la Van Santa Cruz cubrió Comandante Piedrabuena, se utilizó el puerto de Punta Quilla, y se hizo la defensa estructural junto con otras unidades. Nuestros cañones Bofors de 40 milímetros que eran venidos de Mar del Plata porque tenían asistencia por grupo electrógeno, tenían mayor agilidad de uso, estaban Sí. dispuestos en toda la parte de los cerros. Por eso yo considero no dejar de lado, en el caso de muchos que conozco, que ya estaban dados de baja. Estaban dados de baja, fueron reincorporados y ahí yo considero que está bien. Esa A ver, rey, movilización. A ver, vamos a aclarar otra cosa, Marengo. sí. Movilización, despliegue, desplazamiento, o como la Fuerza Aérea dijo, nosotros fuimos, nos movilizan con los aviones, nos tenemos que ir a Río Gallego y de ahí nos redespliegan, nos despliegan y redespliegan a distintas partes de la Patagonia. Claro. Ahora, lo que yo siempre sostengo esto porque yo me baso en las leyes del 82. A mí lo que se hizo después del 82 fue para dejarnos afuera a todos nosotros. Por eso Correcto. tengo todos los elementos para demostrar hasta por qué está mal hecho el 509, por qué la ley de defensa nacional que se hizo el mismo año del 88, por ejemplo, tiene una de las falencias que se le critican es que no tiene un artículo que declare que, hablando mal y pronto, ¿qué carajo es la movilización? Bueno, creo que la movilización de lo que se están haciendo hoy es lo que está haciendo el Ministerio con llevar las tropas a la defensa contra el narcotráfico y todo esto a la zona operativa del operativo Roca. Pero en la base fundamental, nosotros, más allá de movilización, despliegue, redespliegue, nosotros cumplimos con las bases legales vigentes del 82, los tratados internacionales ya firmados en Argentina, el primero por la 14441. Cuando recién termina la Segunda Guerra Mundial ya éramos adherentes a la Convención de Ginebra, más todos los reglamentos militares, reglamento RC-22, reglamento RC, y acá lo meto en otro tema, reglamento RC 421, que es el reglamento de la sanidad, por eso le hablaba de la enfermera de Comodoro Rivadavia. El reglamento 46.1 habla que la sanidad es el dispositivo que se hizo o que se hace para la evacuación de muertos y heridos con el traslado, depende de las urgencias, más o menos se lo estoy diciendo de memoria, pero que está ratificado en el libro del Círculo Militar de la Nación de la Medicina de Malvinas, de Buroni y del otro médico que eran capitanes en jefe de los dos, de Puerto Argentino y acá del continente. Es decir, todo se hizo dentro de un teatro de operaciones. Ahora, totalmente. Bien, vamos a otra que no es para debate, es para intercambio de opinión. Sí, sí. De acuerdo a la orden de operaciones 182 del plan esquemático del TOAS, Sí. dice que acá está, dice, concretada la recuperación del medio del poder, por medio del poder militar de las Islas Malvinas, Georgia y Sangüí del Sur, el Comité Militar dispone la desafectación del Teatro de Operaciones TOM. Se desactiva el TOM, y acá hay una parte muy concreta que quizá muchos no le prestan atención. Dice, Malvinas se hace la transferencia de su responsabilidad al Teatro de Operaciones Atlántico Sur, Sí. y la extensión, esta es la palabra, de su jurisdicción a los espacios aéreos y marítimos correspondientes para garantizar la defensa de todo el litoral atlántico. El Atlántico Sur. Perfecto. Ahora, lo que yo digo, usted el espacio aéreo no lo puede cortar en la costa. ¿Por qué? Porque el espacio aéreo nosotros tuvimos acción bélica el 23 de mayo y le tiramos a un avión que nos dio la orden la Fuerza Aérea, los radares de Río Gallego. Lo que yo sostengo es que la ampliación de ese espacio aéreo llegó hasta la cordillera. Porque tengo gente de unidades de las cordilleras, de los regimientos de infantería mecanizados, no me acuerdo si el 35 o el 24, que tuvieron
prisioneros ingleses que estaban ingresando por el lado de Chile. Esto se lo estoy no afirmando, sino le estoy haciendo la consulta para que, siempre digo, como en el Cabildo, el pueblo quiere saber de qué se trata. Claro, lo que quería decir es que la negación del reconocimiento a todos tiene un componente político, económico y una especie de acción psicológica que han llevado adelante para enfrentar a los reconocidos con los no reconocidos y crear un falso enfrentamiento especulativo, por lo que habías dicho recién. Evidentemente hay intereses de esconder e intereses de obtener beneficios espurios, oscuros. Acá en la orden también del 12 de abril, yo para no confundirnos, dice que el comando del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur está en Puerto Belgrano, comandado por Lombardo. Luego es trasladado a mediados de mayo al Centro de Operaciones Conjuntos, donde se tienen que juntar las tres fuerzas bajo el mando de García por el más viejo, haciendo una inclusión general. Ahora, el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, yo por lo menos lo considero, porque estoy leyendo la desclasificación de elementos que eran secretos de Estado, y para mí, o por lo menos dentro de lo que correspondería, es decir, un comandante de un teatro de operaciones no puede dar órdenes de operaciones fuera de su ámbito geográfico en el cual está sentado. Así Por es, eso esa digo es la que, jurisdicción. claro, por eso digo que Lombardo, a partir de Puerto Belgrano hacia abajo, en gran parte, tenemos todo lo que es teatro de operaciones, porque acá eran dos frentes de guerra. Lo que pasó por el lado del mar venía por el lado de Inglaterra, pero Inglaterra, de acuerdo a las compañías de inteligencia 601, 182, 183 y 184, habían hecho la inteligencia suficiente para saber que el 3 de abril, por ejemplo, en Magallanes había un destructor inglés ya asentado, y que en el puerto de Valparaíso, en la flota de mar chilena, había un grupo de destructores ingleses ya acantonados ahí con bandera chilena, pero a la espera de recibir la orden de pasar a dar la vuelta para trasladarse hacia la zona de Malvinas. ¿Cómo se entiende entonces que esta situación se haya dado? ¿Cómo la entendería usted para que hayamos no solo por la parte... A ver, acá no se respetó ni siquiera la doctrina militar que vigente estaba en el año 82 para decir que quien estuvo en un ámbito geográfico distinto, dentro de un teatro de guerra, que después se divide en un teatro de operaciones y que es una zona de operaciones militares de guerra, no hayamos sido reconocidos como corresponde por las mismas bases legales con las que se manejaron los militares de esa época. Claro, estoy de acuerdo contigo. Lo que sucede es que en esos momentos yo como capitán ignoraba todo eso porque estaba sometido a mi puesto de trabajo, digamos, a mi destino, primero en la agrupación, y a partir del 14 de junio volví al Liceo Militar a ser un oficial más del Liceo Militar General Roca, y ya perdí toda noción de lo que fue la Guerra de Malvinas. Todas estas cuestiones yo las vengo masticando con posterioridad a mi pase a retiro, porque no tenía elementos de juicio, como tampoco disponíamos de elementos de juicio
hasta que no se desclasificaron los documentos ingleses. Nosotros Eh, ignorábamos totalmente, si bien sabíamos que había caído un helicóptero Sea King allá por Punta Arenas, sí. ignorábamos por mucho tiempo la operación Mikado que ordenó Ah, personalmente Margaret Thatcher. Horacio, hiciste mención a más de 20 incursiones en el continente y en la zona del Toas. Para aquellas personas que nos miran y no tienen mucho conocimiento de a qué se refieren las incursiones, ¿fueron enfrentamientos concretos con los comandos ingleses o qué tipo de incursiones se presentaron? Hay un centro de veteranos no reconocido que se llama Gloria al 8, donde hay muchos digamos, soldados pertenecientes al regimiento 8 que estuvieron en el continente, en la zona continental, zona de combate continental, que han escrito un libro que se llama Desmalvinizados con Historia. Ellos dan testimonio de los diferentes casos donde se han enfrentado e incluso han llegado al contacto cuerpo a cuerpo y a capturar personal militar británico que luego, en el caso que yo recuerdo en estos momentos, en la base aeromilitar de Comodoro Rivadavia, fueron, fueron tomados por oficiales de la Fuerza Aérea y nunca más se supo de estos enemigos británicos. Solamente está el testimonio del soldado particularmente que se trabó en lucha cuerpo a cuerpo con uno de ellos y los capturaron junto con otros más. Estaban montando guardia, o sea, desarrollando operaciones de seguridad en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia, o sea, en la base aérea militar de la Brigada Novena de la Fuerza Aérea. De helicópteros que ingresan en la zona de Comodoro Rivadavia y fueron avistados, es el caso que se conoce como los helicópteros en Cerro Dragón, en dirección a Colonia Sarmiento, o sea, sí. entrando por lo menos 30 o 40 kilómetros desde la costa de Comodoro Rivadavia. Otros casos son bueno, en esa oportunidad también se Ahí se lo vieron escucha mejor, Marengo, helicópteros, ¿eh? entiendo, en San Julián, por lo que yo conozco. Y bueno, y el caso de mayor importancia es, como lo he dicho antes, la operación Mikado. Sí, la operación Mikado estaba también prevista para el día 13 de mayo, atacar el continente, que se abortó esa misión. ¿Vos tuviste la posibilidad de trasladarte, porque era una de las misiones, a la estancia La Floradora? No, porque luego de la operación del día 29 y 30 de abril, solamente estuvieron haciendo reconocimiento tropas creo que del Regimiento de Infantería Aerotransportado 2 y los de la Compañía de Ingenieros 3 del Comando de Brigada de Infantería 3. Correcto, así fue. Porque en una de las investigaciones que yo había realizado en aquel momento, ellos tenían en la estancia unos equipos de comunicaciones que se comunicaban con Inglaterra vía UHF,
y ahí habían estado los comandos del SAS alojados en esa estancia. Bueno, eso ratifica, confirma la presencia de los SAS, o sea, Special Army Service, o sea, los comandos o buzos tácticos, porque también en las costas de Comodoro Rivadavia, en algún momento se encontraron gomones propios de los buzos tácticos o comandos que pertenecían supuestamente a submarinos ingleses que operaban en la zona. Correcto, así es. Inclusive se hablaba hasta de 4 gomones, equivalente a que podían haber desembarcado aproximadamente unos 20 comandos. A propósito, me has hecho acordar de algo por si sirve para la audiencia y para este tema que estamos debatiendo. Dentro de la agrupación Comodoro Rivadavia había un área que daba la seguridad y la vigilancia marítima costera. El jefe de ese elemento de vigilancia y seguridad fue un oficial jefe que estaba inicialmente como logístico S4 del Liceo Militar General Roca. Era el mayor Swensen. El mayor Swensen, al pasar, así como pasé yo de ser S2, S3 del instituto, pasé a la agrupación, él pasó a la agrupación como jefe de los elementos de vigilancia y seguridad costera. ¿Qué implicaba esto? Él estuvo a cargo de efectivos del Regimiento 8 y del Batallón Logístico 8 de Comodoro Rivadavia, y también a cargo de la Prefectura Naval Argentina, que estaban destacados en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Y particularmente este oficial jefe trabajó al norte de Comodoro Rivadavia, en la zona de Caleta, Córdoba, con los pescadores, donde los empleaba para la vigilancia marítima mar adentro. Estas naves salían como si salieran a pescar todas las mañanas y regresaban por la tarde, pero iban provistos con sus medios de transmisión para informar cualquier movimiento que pudiera servir como informaciones sobre la presencia de británicos en el mar argentino. Lo mismo sucedía en la zona de Caleta Olivia o en la zona sur de Comodoro Rivadavia, sobre la costa, antes de la costa de la provincia de Santa Cruz. Por ejemplo, en Radatili, o en el mismo, digamos, o a la altura del mismo puerto de Comodoro Rivadavia. Estamos llegando al final del programa. Me gustaría que dieras tus últimas palabras antes de despedirnos en conmemoración al derribo del helicóptero en Caleta Olivia. Bueno, hoy, conmemorando aquella gesta del 29 y 30 de abril, tengamos particularmente en cuenta los 7 efectivos del ejército argentino que estaban empeñados en la agrupación Comodoro Rivadavia, y también a los 3 efectivos helicópteristas, que fue el piloto
y los dos suboficiales artilleros, teniente primero Socio y dos suboficiales que en estos momentos recuerdo solamente a Campos, pero hay otro suboficial más que no recuerdo, que fueron los tres que también cayeron con el helicóptero. Son 10 efectivos que ese día dieron su vida por la patria. Gracias. Muchísimas gracias, Teniente Coronel Horacio Marengo, veterano de guerra del conflicto bélico del Atlántico Sur. Tus últimas palabras, Enrique. No, bueno, hacer una recordación muy especial a Claudia Millapi, con la que tengo contacto, parte de los familiares de esa dotación del helicóptero. Tener en cuenta que justo hoy se dio, pero creo que con Marengo tenemos especialmente que lo invites vos, también lo invito yo, a que hagamos un nuevo programa para incursionar aún más en lo que me ha quedado, porque estamos en un tema muy urticante y muy fundamentado. Yo le iba a leer acá la incursión sobre la Van Santa Cruz. No importa, estamos en este homenaje, primera acción bélica de guerra, de combate, primera acción directa contra las tropas que se efectúa 30 de abril. Que al igual que lo que le decía hoy a Marengo, tenemos que recordar también que caído dentro de lo que es todas, como pone la Fuerza Aérea Argentina, estuvo el capitán Balco caído en Supucará, que salió a hacer la misma situación de incursionar sobre tropas que no eran argentinas, cuyo avión fue derribado, encontrado a 1 kilómetro de la costa, a unos 12, 15 metros de profundidad, y el avión estaba hecho mierda. Y era un avión Pucará, que considero fue derribado de la misma forma que el helicóptero. Creo que rescataron el cuerpo de Balco, pero el avión estaba hecho pedazos. Bueno, todo esto es para que además de la fundamentación que claramente expone acá el amigo Marengo, al cual le voy a reiterar el aprecio que le tengo por la calidad con la que habla, con la calidad que uno puede debatir y con la calidad de información que tiene, que para mí es un orgullo hablar con gente como ellos, como él, y que ojalá podamos reiterar un programa para hacer más ampliatorio todo el espectro que tenemos de material sobre el tema. Así que mandar un fuerte abrazo a todos los familiares de los caídos, el sentido pésame, se cumplen de esa situación 43 años, y que vaya hacia todo el pueblo argentino, hacia los familiares de los caídos en el continente y de los caídos en general, pero especialmente a los del continente, que se tenga en cuenta, que no se dejen engañar por los falsos profetas y los monjes negros, que nuestros queridos muertos por defender la patria son 649 y no 632. Y a todos los caídos en el continente, un fuerte honor y gloria, porque estuvieron en la misma guerra que estuvieron muchos de estos Rambos que salen a hablar, en un ámbito geográfico distinto, pero reitero que no fue la guerra de la República de Malvinas contra Inglaterra, fue la República Argentina, en su contexto de zona de despliegue continental del TOAS, Islas Malvinas, Georgias y Sandwich, en la que operamos todos para defender a nuestra nación y recuperar nuestras queridas islas. Así que esto quede claro para que la gente común, el pueblo argentino, sepa las verdades. Y muchas de las verdades que hoy el tiempo no nos permitió seguir sacando a la luz, y que si Dios quiere en un futuro programa con el capitán Marengo podamos hacerlo. Así que le mando un abrazo grande, Marengo, toda mi estima hacia usted y todo mi respeto. Como siempre, el agradecimiento a vos, Daniel, por poder estar y hacer este tipo de programas que son realmente los que te ponen la piel de gallina de la emoción. Y un fuerte abrazo al pueblo argentino,
un viva a la patria y prohibido olvidar 649 a nuestros queridos héroes caídos en la guerra del Atlántico Sur. Yo le agradezco a ambos la participación en el día de hoy, justamente en conmemoración a todos los que han caído en el conflicto bélico del Atlántico Sur y comenzando justamente por las Islas Georgias, el día 30 también en el continente con el derribo del helicóptero y el avión Pucará. El día 1 se desencadenan las primeras batallas donde fui partícipe en el aeropuerto de Puerto Argentino de La BAM del bombardeo británico y naval y aéreo a las 4:40 de la mañana que empezó la incursión. Y recordar también el día 2 de mayo el hundimiento del crucero General Belgrano. Esta bandera que nos representa de fondo, que la hizo Mario Bugliolo, creador de esta bandera, conmemorando a los 649 héroes y el luto que ustedes pueden ver a mi izquierda por todos nuestros héroes que dieron la vida por la patria. Gracias, será hasta nuestro nuevo encuentro en la hora de la verdad 1982. Le deseamos, como siempre, mucha salud, porque sin salud no tenemos nada. Acá tienen nuestro mail, nuestro WhatsApp, si quieren hacernos alguna pregunta. Invitamos nuevamente al teniente coronel Horacio Marengo, veterano de guerra del conflicto bélico del Atlántico Sur, a una nueva emisión. Sí, sí, Enrique. Honor y gloria a los 55 caídos de la FAS y honor y gloria a los 323 del crucero General Belgrano, que ya vamos a hablar de esa situación militar también, que tiene una nebulosa muy grande. Honor y gloria a todos ellos. Gracias. Muchísimas gracias. Las Malvinas son argentinas. Por siempre, por siempre. ¡Viva la patria! Y así nos despedimos con el teniente coronel Horacio Marengo, veterano de guerra del conflicto bélico del Atlántico Sur, y el veterano de guerra también del conflicto bélico del Atlántico Sur, Enrique Mangol, como todos los programas. Gracias y hasta nuestro nuevo encuentro. Será hasta la próxima. En abril del 82 recobraron nuestras Malvinas. Un puñado de hombres lo logró, con valor, honor y amor a la patria. Allí dejaron sus vidas por nuestra tierra querida. Soldados, guerreros, gurises de esta bendita Argentina. Con fusil antiaéreo y avión defendieron aquel trozo de nación. 649 cumplieron su juramento al fuerte grito de Dipón, y con sus pechos bien henchidos de puro coraje criollo de esos bravos argentinos. Dios y la Virgen cobijaron a aquellos pilotos con valor que atacaron con destreza al invasor, y algunos jamás regresaron.